Un avión de combate supersónico, Su-27 con una velocidad impresionante y una estela de sonido ensordecedora, cruzó el cielo sobre una multitud emocionada. Las personas que se habían congregado para presenciar una espectacular exhibición aérea apenas podían contener su asombro ante la destreza de los pilotos. Pero en cuestión de segundos, la situación pasó de ser un espectáculo fascinante a una tragedia. El avión, que realizaba maniobras arriesgadas, sufrió una falla y, en un abrir y cerrar de ojos, explotó en el aire, generando una onda expansiva que se extendió por todo el campo de espectadores. Las familias que habían asistido con la intención de disfrutar de un día inolvidable, se convirtieron en víctimas del accidente aéreo más mortífero registrado en la historia de los espectáculos aéreos. Este evento es solo uno de los tantos incidentes trágicos que han ocurrido en espectáculos aéreos, eventos en los que el deseo de impresionar y el riesgo se combinan, generando momentos de peligro real. En este video les contaré acerca de 5 horribles tragedias en espectáculos aéreos que conmovieron al mundo y llevaron a reflexionar sobre los límites de estas exhibiciones. Debido a la naturaleza gráfica de estos eventos, se recomienda discreción al espectador. El 16 de septiembre de 2011, en el aeropuerto de Reno, Nevada, se estaba llevando a cabo una carrera de alta velocidad. Una competencia que cada año reúne a los pilotos más audaces y talentosos. Las carreras de aviones se consideran uno de los deportes de motor más rápidos del mundo y también de los más peligrosos. Esa tarde los espectadores, entre ellos familias y entusiastas de la aviación, esperaban con ansias ver el despliegue de poder y velocidad de los aviones. Uno de los competidores destacados era un avión P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial, apodado el Galloping Ghost. Este avión, un símbolo de la época bélica, había sido modificado para carreras y estaba siendo pilotado por el experimentado Jimmy Leward, quien contaba con más de 13,000 horas de vuelo y una reputación en el mundo de las acrobacias aéreas. Sin embargo, esa tarde algo salió terriblemente mal. A una velocidad aproximada de 640 km por hora, Galloping Ghost comenzó a elevarse abruptamente, un movimiento que sorprendió tanto a Leward como a los espectadores. El avión se elevó en un ángulo inesperado, desapareciendo momentáneamente entre las nubes, y luego descendió en una picada imparable, directamente hacia las gradas. La multitud apenas tuvo tiempo de comprender la situación antes de que el avión se estrellara, generando una explosión tan potente que todo en un radio de varios metros se convirtió en escombros. La devastación fue indescriptible. Partes del avión y fragmentos de asientos volaron en todas direcciones, mientras los gritos de pánico y desesperación resonaban en el aire. Las llamas y la humareda oscurecieron el lugar, y muchos intentaron escapar, pero el caos hacía que fuera difícil moverse. Al final, el impacto había dejado un saldo de 11 personas fallecidas, incluyendo al propio piloto, y decenas de heridos. Fue un recordatorio de cuán mortal puede ser la combinación de alta velocidad, riesgo y error en espectáculos aéreos. El 3 de julio de 1973, un día soleado y claro, miles de personas se congregaron en París para asistir a uno de los espectáculos aéreos más esperados de la época. El evento prometía una competencia feroz y emocionante entre dos de las grandes maravillas de la aviación: el Concorde, un avión de pasajeros supersónico desarrollado por Francia e Inglaterra, y el Tupolev Tu-144, conocido como el Concorde soviético, diseñado por la Unión Soviética. Ambos aviones representaban la cúspide de la tecnología aeronáutica de sus respectivos países y prometían revolucionar el transporte aéreo con su velocidad supersónica y su impresionante diseño. La multitud observaba embelesada cómo estas impresionantes máquinas surcaban el cielo, llevadas por pilotos experimentados que ejecutaban maniobras precisas y arriesgadas. Durante la presentación del Tu-144, sin embargo, algo inesperado ocurrió. A una altitud de menos de 600 metros, el avión comenzó a inclinarse de manera alarmante, entrando rápidamente en una picada. La gente miraba con asombro y horror mientras el avión descendía a una velocidad vertiginosa, aparentemente fuera de control. Los motores rugían a máxima potencia mientras el piloto intentaba desesperadamente recuperar el control y evitar la colisión, pero en un abrir y cerrar de ojos, el avión se desintegró en el aire. Los restos del Tu-144 cayeron sobre una ciudad cercana, esparciéndose por las calles y destruyendo 15 casas en un área residencial. Los daños materiales fueron masivos, pero lo más trágico fue la pérdida de vidas humanas. 6 miembros de la tripulación que iban a bordo del avión perdieron la vida instantáneamente, y 8 personas en el suelo, habitantes de las casas afectadas, murieron en el impacto. Los gritos y el caos invadieron el lugar mientras los equipos de rescate trataban de evacuar a los sobrevivientes y socorrer a los heridos.
A pesar de una exhaustiva investigación para determinar la causa exacta del accidente, nunca se encontró una explicación definitiva. Sin embargo, una de las teorías más populares, sobre todo en Rusia, sostiene que el piloto del Tu-144 intentó evitar una colisión con un avión de reconocimiento francés que, presuntamente, se encontraba volando de forma encubierta en la zona para observar y documentar las capacidades del avión soviético. Esta teoría ganó peso cuando las autoridades francesas admitieron que habían enviado un avión de reconocimiento, aunque las circunstancias exactas de su vuelo no se esclarecieron. El análisis de los restos del Tu-144 reveló que la grabadora de vuelo principal no se había encendido antes del despegue, y los demás equipos de grabación fueron destruidos en el accidente, lo que imposibilitó conocer con precisión los momentos finales del vuelo. Sin embargo, Moscú asumió todas las responsabilidades de los daños y ofreció compensaciones a las familias afectadas. Este accidente dejó una profunda huella en la historia de la aviación y resaltó los peligros de los espectáculos aéreos de alta velocidad. El 6 de noviembre de 1952, un día gris pero emocionante para los entusiastas de la aviación, tuvo lugar un espectáculo aéreo en Farnborough, Inglaterra, atraídos por la promesa de ver las últimas innovaciones en aviones y las acrobacias de pilotos altamente experimentados. Una multitud de aproximadamente 120,000 personas, incluidas numerosas familias, se congregó para disfrutar de un espectáculo sin precedentes. Entre los presentes había niños, padres y abuelos, todos observando con admiración y expectativa cómo los aviones surcaban el cielo. El piloto John Derry, una leyenda en la aviación británica, se preparaba para realizar una maniobra audaz a bordo de un avión a reacción, uno de los primeros en su tipo. Era conocido como el primer británico en romper la barrera del sonido en un avión a reacción, y su presencia en el espectáculo generaba gran expectación. Mientras elevaba el avión a gran altitud, Derry se disponía a realizar una maniobra destinada a sorprender a la multitud. A una velocidad increíble, dirigió el avión hacia abajo, desafiando la gravedad y el miedo, acercándose a la multitud para crear un momento de emoción y asombro. Pero en un instante, todo cambió. A medida que el avión alcanzaba una velocidad extrema, una falla inesperada en su estructura se hizo evidente. De repente, y sin previo aviso, el avión se desintegró en el aire. Las alas y el fuselaje se separaron violentamente, y los motores, aún encendidos y al rojo vivo, fueron lanzados como misiles sobre la multitud que observaba desde el suelo. Las partes de la cabina y otros restos del avión cayeron directamente en el área donde se encontraba la mayor parte de los espectadores, creando una escena de horror indescriptible. El impacto fue tan devastador que en cuestión de segundos, el lugar pasó de ser un sitio de celebración y emoción a uno de caos y tragedia. El desastre dejó un saldo trágico de 31 personas fallecidas, incluyendo familias enteras que habían asistido con la esperanza de disfrutar de un día especial. Muchos de los espectadores que sobrevivieron resultaron gravemente heridos, con fracturas y quemaduras causadas por los restos incandescentes del avión. La escena fue desgarradora. Entre los cuerpos se encontraban padres abrazando a sus hijos en un último intento de protegerlos. Los equipos de rescate y personal médico acudieron rápidamente al lugar, pero el daño ya estaba hecho. Para los sobrevivientes y testigos, la experiencia dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Posteriormente, la investigación reveló que el accidente se debió a un grave error en el diseño de las alas del avión. Se descubrió que éstas solo poseían un 64% de la resistencia estructural requerida para soportar las tensiones de las maniobras de alta velocidad. Esto significaba que el avión no tenía la capacidad estructural necesaria para soportar el tipo de maniobras que Derry estaba realizando. La tragedia marcó un punto de inflexión en la historia de los espectáculos aéreos, subrayando la necesidad de adoptar normas de seguridad más estrictas y de realizar rigurosas pruebas estructurales en aviones experimentales antes de ponerlos en vuelo ante el público. Los organizadores de espectáculos aéreos en todo el mundo comenzaron a imponer mayores limitaciones y controles de seguridad, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro. El 29 de agosto de 1988, en la base aérea de Ramstein, Alemania, un espectáculo aéreo reunió a casi 300,000 personas. 10 aviones formaban un corazón en el cielo, pero uno de ellos, el Pony 10, perdió el control al cruzarse con otro grupo. El avión colisionó con otros y terminó estrellándose frente a la multitud, provocando una bola de fuego. La tragedia causó la muerte de 70 personas y heridas a 346. Se cree que el piloto voló demasiado rápido y bajo, pero las causas exactas no fueron esclarecidas. El 27 de julio de 2002, en el aeródromo de Sknil, Ucrania, una multitud de 10,000 personas asistió a un espectáculo aéreo.
Durante una maniobra de un Su-27, el avión perdió el control y se estrelló contra la multitud, dejando 77 muertos, entre ellos 28 niños y más de 250 heridos. Los pilotos lograron eyectarse, pero varios organizadores fueron llevados a juicio. Esta tragedia resultó en la prohibición de espectáculos aéreos peligrosos en Ucrania, siendo una de las catástrofes más letales en la historia de este tipo de eventos.